que piensan. Son las 9:33, continuamos con las conversaciones en esta mañana de día martes, esta época tan noticiosa que estamos viviendo, donde están ocurriendo muchas cosas en todas partes y también dentro de la Universidad de Chile, donde hemos tenido durante este año un proceso de cambio de autoridades que siempre es una oportunidad para renovar las miradas, para volver a repensar el diálogo entre la universidad, las disciplinas y la comunidad, por supuesto, siempre también con este diálogo que es súper interesante y necesario entre el presente y el futuro. Y obviamente la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza no ha estado exenta de esto. Ha asumido un nuevo decano, el profesor doctor Horacio Baum, a quien queremos agradecerle por estar esta mañana con ustedes y con nosotros. Decano, muy buenos días. Bienvenido a la radio de la Universidad de Chile. Muy buenos días, Patricio. Gusto hablar contigo nuevamente. Sí, pues hablábamos hace poquitas semanas a propósito de que vamos a tener el próximo año una nueva carrera, que es la Ingeniería en Recursos Hídricos. No partamos del supuesto, decano, que todos los que están escuchando ahora escucharon la vez anterior, así es que, si le parece, haciendo un breve abstract, vamos a decirlo así, de la entrevista anterior, yo le diría dos cosas nomás para que usted cuente, porque este va a ser uno de los ejes también de su trabajo, al menos en esta primera etapa como decano, ¿no? De una carrera que por un lado motiva la actualización académica respecto a la reflexión de qué está ocurriendo con nuestros recursos hídricos y cuáles deben ser las políticas públicas para tal efecto, pero por el otro lado lo que usted me contaba de un fuerte énfasis multidisciplinario en esta carrera, donde va a haber académicos de la facultad, donde la carrera va a estar alojada en la facultad, pero en donde va a haber académicos también de otras facultades de la Universidad de Chile. Bueno, en estos dos planos hablemos de esto porque probablemente quizás es un punto de partida para hablar de otras cosas que tienen que ver con los desafíos de la decanatura. Bueno, en primer término, muchas gracias por la invitación, Patricio. Es un gusto estar nuevamente en la Radio Universidad de Chile, nuestra radio. Bueno, efectivamente fui elegido decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza y estoy tremendamente contento, ¿no? Y orgulloso de poder liderar el destino de la facultad durante los próximos 4 años. Bueno, en ese contexto, efectivamente uno asume una aposta, ¿no? Este es un proyecto que viene desde el 2018, en el cual se planteó crear una nueva carrera que, como tú bien dijiste, se llama Ingeniería en Recursos Hídricos, y que va a abrir sus puertas a partir del año 2023. Ahora, para todos los que nos están escuchando, este es un proyecto académico. Entonces, efectivamente, lo que pretende hacer es tomar el rol de la Universidad de Chile como universidad nacional y pública y efectivamente contribuir, aunque sea con una gota de agua o un grano de arena, a la solución de un problema que es efectivamente la disponibilidad, la calidad del recurso hídrico en Chile. Y es por eso que se plantea esta carrera que tiene 3 ejes. En realidad tiene un eje que es social, un eje que es ambiental o ecológico y un eje que es tecnológico. Y lo que pretende es que los estudiantes que estén interesados en abordar este problema de los recursos hídricos efectivamente comprendan desde un punto de vista basal cómo funcionan desde un punto de vista biológico las cuencas hidrográficas en Chile y también desde un punto de vista social. Y basado en ese conocimiento fundante es que lo puedan complementar con las tecnologías y puedan promover el trabajo interdisciplinario para contribuir a la solución de este gran problema que tenemos de aquí y por muchos años al parecer, ¿no? Sí. Yo decía al principio de la conversación, decano, que esto nos da para una mirada más amplia porque yo le voy a pedir que me excuse por decirlo desde acá como uno es, ¿no? Primero lo estoy mirando desde afuera y segundo no soy especialista en la materia. Pero desde ese lugar, ¿no? Que a lo mejor puede ayudar en algo a la conversación. Cuando uno piensa en los desafíos que tiene nuestro país en materia hídrica, pero en general pienso que se puede hacer extensible a los ámbitos disciplinarios que están dentro de la facultad, uno se encuentra indudablemente con una dimensión técnica que es muy importante, ¿no? Aquello que es propio de las profesiones.
Pero hay otras dimensiones que son igualmente necesarias para entender globalmente el fenómeno. Estoy pensando, por ejemplo, en la legislación hídrica que tenemos en nuestro país, que ha sido objeto de tanto debate legislativo durante los últimos años. Pienso que al incorporar como un factor inevitable el análisis del cambio climático, también hay que tener un cierto conocimiento del orden internacional, del tipo de dinámicas de poder que se dan, del modo en que funcionan las cumbres de cambio climático. Es decir, estoy mirándolo desde afuera y pensando en un profesional que requiere una vasta cantidad de conocimientos para poder entender un fenómeno y luego desempeñarlo incluso de manera técnica, ¿no? ¿Esto de qué manera desafía la facultad? Porque es probable que esto mismo que nos está ocurriendo con el cambio climático, así como ocurre en otros ámbitos del conocimiento, obliga a las facultades a preguntarse cuál es el perfil de egreso, cuál es el tipo de líneas de investigación que tenemos que desarrollar y así sucesivamente. Bueno, yo creo que desafía no solamente a la facultad, ¿no? Es un desafío a nivel de facultad, de universidad, de Mm, individuo, ¿ah? así es. A nivel de país, a nivel de comunidad global, efectivamente. ¿Ah? Yo creo que en estos distintos niveles es que uno podría plantear distintas formas de verlo, ¿no? Sí, Pero claramente yo pienso que en el caso de Chile nosotros yo creo que hemos descuidado el tema del agua. sí, Y probablemente porque siempre lo tuvimos en relativa abundancia, hasta que en el año 2010 efectivamente comienza una mega sequía que agudiza todos los procesos de, digamos, de disponibilidad, calidad, distribución de agua, ¿ah? Y eso sumado también a un marco legislativo que a pesar de que el agua se consideraba un bien nacional de uso público, pero efectivamente los derechos de agua de alguna forma lo establecían como un bien que era comerciable, ¿ah? Y entendiendo comerciable como algo que se puede erradicar en el patrimonio de una persona, ¿ah? Que puede ser parte de una relación jurídica. Entonces, yo creo que en los últimos años hemos visto aberraciones tan grandes como el hecho de que aquellos que tienen derechos de agua pueden vender agua a aquellos que la necesitan para su subsistencia. Entonces, yo creo que sí. en ese marco una nueva conciencia debe emerger que efectivamente vea no solamente el problema del agua, otros problemas también, pero dado que estamos conversando esto, que emerja esta nueva conciencia donde efectivamente podamos solucionar en forma equitativa, paritaria y con una visión intergeneracional respecto del agua, ¿no? Del uso del agua, Sí, ¿no? sí. Me imagino que hay no me atrevería a decir que una tensión, una paradoja, porque ambas opciones son legítimas, pero de cómo se relaciona la academia con los sectores productivos que le están más directamente vinculados, ¿no? Esto yo creo que ha ocurrido recientemente en todas las universidades, porque por un lado, vamos a decirlo así, a las empresas, para resumirlo, para simplificarlo, ¿no? Claro. Necesitan profesionales de excelencia que puedan contribuir al mejor desarrollo de las empresas, al mejor desarrollo de ciertos sectores productivos y así sucesivamente. Pero por el otro lado, el país necesita profesionales que puedan tener también una reflexión crítica, ¿no? Sobre esas estrategias, sobre esos modelos productivos, sobre la institucionalidad. ¿Cómo navegan entre estas dos aguas que, insisto, no tienen por qué ser necesariamente antagónicas, ¿no? Mm. El trabajo de una facultad, como esta. Bueno, yo creo que el sello profesional que tiene la Universidad de Chile es precisamente el hecho de contribuir a la solución de problemas sociales, ¿ah? Ujú. El hecho de, nosotros siempre decimos, por ejemplo, los exámenes de título, que básicamente los estudiantes buscan su bienestar personal, pero que al mismo tiempo promueven el bienestar de la sociedad, del colectivo. Yo creo que ese sello es clave en la formación de nuestros estudiantes, bueno, y también obviamente dentro de la facultad. Entonces, en ese sentido, yo creo que los profesionales se van a enfrentar a conflictos que siempre van a existir, ¿ah? Porque los recursos son escasos, las necesidades son muchas, pero que tienen que tratar de compatibilizarlos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de municipalidades, ¿ah? Me contaban hace pocos días que en la municipalidad de Constitución efectivamente están buscando un hidrólogo, ¿no? ¿Ah? Y en Ah, otras municipalidades también van a empezar a contratar efectivamente profesionales vinculados al agua porque claramente el conflicto es muy grande. Y es cierto que tal vez no se pueden solucionar todas las necesidades de la sociedad, ¿no? Pero se puede contribuir a minimizar esos posibles impactos. mm, Creo que eso sí. es muy importante. ¿Qué más podríamos hacer para contribuir a atenuar la sequía? Que tiene un factor climático más de largo plazo, que es real.
pero que hay algunos que señalan que también tienen que ver con políticas, con maneras de administrar el recurso en Chile en el que podríamos hacer muchos mejoramientos. Bueno, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, la idea de cambiar esta idea de que el agua sea comerciable, ¿ah? Y elevarlo a un nivel como el oxígeno, ¿ah? Que Ah, efectivamente sea un bien común, ¿ah? Algo de lo cual no nos pudieran privar. Efectivamente, tenemos que llevar el agua a ese nivel, al nivel del oxígeno, ¿ah? es que es una obviedad por lo demás, ¿no? Claro, es Es una una idea. obviedad que a veces no es obvia para nuestra institucionalidad. Sí. Claro. Entonces, yo creo que ese es como el primer elemento. ¿Ah? Sí. Si podemos sacar desde el comercio humano el agua, en cierta forma, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, como se plantea la nueva constitución, de tener una agencia del agua que pueda coordinar los esfuerzos, distribuir de manera biológicamente y socialmente aceptable estas cuotas de agua, que no sean permanentes, que no sean comerciables, yo creo que ese sería un avance sustantivo, ¿ah? En un primer nivel. ¿Ah? Yo creo que en un segundo nivel el hecho de que efectivamente en nuestro país falta esta idea del ordenamiento territorial. ¿Ah? De momento tenemos una cuenca hidrográfica y cada uno hace lo que quiere en su terreno, ¿no? Y yo creo que hasta el momento ha funcionado, pero yo creo que ha llegado un momento de cambio de conciencia en el cual debemos enfrentar el problema de manera más holística, Mm. de manera que los usos coordinen sus contribuciones y sus consumos de agua, ¿ah? Sus aportes en biodiversidad, etcétera. Yo creo que ese es el segundo elemento clave. ¿Ah? Y lo otro que creo que es importante, que también se refleja en este nuevo proyecto de constitución, es esta idea de la equidad intergeneracional, o sea, la idea de sustentabilidad, que yo creo que como que lo hemos un poco minimizado, pero es muy importante, ¿no? ¿Ah? El hecho de que consideremos que nuestros hijos, hijas, tengan al menos los mismos recursos que nosotros recibimos. ¿Ah? Siempre eso lo hablamos como más bien como discursiva, pero yo creo que ha llegado el momento como de empezar a cambiar el paradigma hacia ordenamiento territorial con miras al futuro. Sí, estaba pensando, decano, cuando usted se refería al tema, que esto requiere una transformación institucional súper importante, porque, como usted decía muy bien, y voy a decir un absurdo, pero es para ilustrar nomás. Si estuviéramos solamente hablando del agua así suelta, el problema sería mucho más sencillo, pero como usted plantea muy bien, el agua circula de una determinada manera porque el territorio es de una determinada manera, porque nuestra geografía es de una determinada manera, por lo tanto no solamente estamos hablando de agua, sino que estamos hablando de territorio, de estrategias productivas. Y uno tiende a ver, lo digo desde acá, que nuestra institucionalidad completa ha estado más diseñada para lo particular que para lo global, para lo específico que para lo holístico. Mm. Y me imagino que eso requiere una transformación institucional, yo diría agregando, incluso cultural, ¿no? Bien grande, eh, respecto a la cual todavía no estamos demasiado cerca, ¿no? ¿Cómo ve usted el futuro en relación a este asunto? Porque yo siento que académicamente se empieza a volver muy obvio, Mm. ciudadanamente se empieza a volver muy obvio, pero nuestra institucionalidad tiene una inercia, ¿no? Que ha funcionado de una determinada manera por bastante tiempo. Mm. Bueno, en primer término yo voy a repetir un poco lo que dije la otra vez, pero que como la audiencia no lo ha escuchado, yo creo que hay que tener una visión optimista respecto del futuro. A eso yo creo que es lo primero. ¿Ah? Esta idea de que, bueno, obviamente existe el cambio climático, ¿no? Está aquí. ¿Ah? No es que nadie nos tiene que contar al respecto. ¿Ah? Lo podemos palpar todos los años. Pero yo creo que tenemos capital humano a nivel del país que es muy bueno, tiene un muy alto estándar. Y entonces tiene que haber muchas cosas que podamos hacer para poder solucionar estos problemas, ¿ah? En el ámbito del agua, en el ámbito de la biodiversidad, en el ámbito de la restauración de los ecosistemas. Creo que todo está muy imbricado. ¿Ah? Por ejemplo, cuando hablamos de minería, claramente está imbricado con el agua, está imbricado con la biodiversidad, está imbricado con las relaciones sociales. ¿Ah? Entonces está todo muy unido. ¿Ah? Y yo creo que entonces esa visión positiva respecto del futuro yo creo que tiene que orientarnos. ¿Ah? Porque a veces siento como que la opinión siempre es demasiado catastrofista, que es cierto, el problema Sí. está, ¿ah? Es innegable. Pero yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Existe capital humano, existen tecnologías que efectivamente podemos poner al servicio del país. ¿Ah? Sí. Eh, Bueno, cuando uno va a la zona
Voy a decir algo que va a hablar pésimo de mí, pero bueno, uno es urbano, yo he vivido toda la vida en ciudades, pero cuando uno se da el trabajo, y además creo que como periodista es una obligación, de ir a recorrer cuencas, ¿no? Me tocó hace poquito, por ejemplo, recorrer toda la zona del Valle del Limarí y ver cómo en todos lados ocurre que el río es el que ordena la vida humana, ¿no? Y eso ocurre, bueno, muy especialmente en el norte, pero ocurre en general en todas partes. Cuando uno recorre, ahí se encuentra con dos cosas, decano, que de alguna manera están interrelacionadas. Que por un lado hay un alto nivel de conflictividad en torno al agua. O sea, a mí me atrevería a decir lo siguiente, ¿ah? Los medios de comunicación nos damos debida cuenta de que en nuestro país hay un alto nivel de conflictividad en prácticamente todas las cuencas, ¿no? Hay una pugna que la institucionalidad no logra resolver entre intereses contrapuestos, ¿no? Eso es lo primero. Y vinculado con esto, un gran nivel de desigualdad. Digo, de desigualdad de poder, ¿ah? Lo digo en términos bien concretos, es decir, una comunidad pequeña, organizada, para que las cosas sean según esa comunidad estima, y por el otro lado un gran empresario, que es el que en general termina acumulando derechos de agua, y con todo, voy a decirlo así en términos idílicos, con todo el daño a la cohesión social que eso produce, porque genera rencores que luego se acumulan por mucho tiempo, ¿no? Su mirada respecto a esto, porque vuelvo a insistir, partimos hablando de un tema técnico, pero al final cuando uno Mm, va a los territorios se encuentra con que es un problema profundamente político y de desigualdad de poder también. Mm. mm. Bueno, yo creo que puedo dar una opinión personal, ¿no? Al Sí, claro. respecto. Porque obviamente escala Y, un poco al y, nivel y todas las político, facultades son diversas, claro. Sí, pero respecto del cambio de conciencia que yo creo que estamos sufriendo, ¿no? Como humanidad, ¿no? No sí. necesariamente como país, ¿ah? Yo creo que desde este mundo brutalmente mercantilista, yo creo que hay un cambio de conciencia hacia el colectivo. Yo creo que Ajá. eso está ocurriendo, ¿ah? Es un fenómeno incluso un tanto espiritual, creo yo, ¿ah? Que no solamente está afectando a Chile, sino que a muchas economías, ¿no? Eh, yo personalmente creo que hay espacio para todos, ¿ah? Pero efectivamente con un brazo de institucionalidad adecuada, con un brazo de legislación adecuada, efectivamente con proyectos que vayan hacia también el bienestar de las comunidades. Muchas empresas ya han comenzado, ¿ah? Yo en realidad no tengo esta visión, digamos, de blanco y negro, sino que más Ajá. bien veo que muchas compañías, por ejemplo, han empezado a trabajar en los aspectos sociales y a hacer contribuciones bien importantes. Yo creo que más bien esa idea de la modernización, del cambio de conciencia en las empresas también es importante, ¿ah? Y yo creo que va a ocurrir, ¿ah? A pesar de que necesita obviamente un marco regulatorio que sea claro. ¿Mm? Pero Sí, yo encuentro que usted tiene razón, o sea, en el sentido de que durante décadas se ha arrastrado este problema del hecho de algunos que concentran los derechos de agua, y que efectivamente generan problemas con algunas comunidades, particularmente en los últimos 10 años, y eso se va a agudizar, ¿ah? Entonces yo creo sí, que es el momento de hacer esos cambios, particularmente en el agua, ¿ah? Pero yo diría que, nuevamente, la visión, creo que hay que mantener esa visión optimista de que se pueden conciliar distintos usos, y de hecho son necesarios, ¿ah? Porque acá alguien podría decir, bueno, entonces, no sé, efectivamente cortemos todas las actividades productivas, pero sí, claramente tiene implicancias en la economía, ¿no? Y la economía es la que nos permite mantener el bienestar social, ¿ah? Entonces yo sí, creo que está todo absolutamente imbricado, ¿ah? Y por sí. otro lado, hay otro factor que es importante que solamente lo voy a esbozar, pero el hecho que no nos damos cuenta que los ecosistemas en los que nosotros vivimos, ¿ah? Están terriblemente degradados, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, va a cualquier parte de Chile y uno piensa este ecosistema es pristino y no lo es. Y eso está vinculado con el agua, ¿no? O sea, los ecosistemas que han sido degradados no funcionan igual como funcionaban antes de que fueran degradados, ¿ah? Y por lo Sí. mismo la disponibilidad, calidad de agua es diferente. ¿No? Decano, para finalizar esta conversación, y reconozco que me estoy plagiando, porque esta misma pregunta se la hice a unos pares suyos hace unos días atrás, porque estamos en una ronda ahí de entrevistas, pero creo que es una buena pregunta. Eh, si yo lo entrevistara al día siguiente del fin de su decanatura, dijera, bueno, Ya. ayer el decano Baum terminó su gestión, ¿qué le gustaría decirme ese día en esa entrevista?
O sea, me gustaría decir algo a nivel de Universidad de Chile y algo a nivel de facultad. Ujú. A nivel de Universidad de Chile me gustaría decir que la educación pública y nacional se ha fortalecido. ¿Ah? Yo creo que Ajá. eso me gustaría realmente verlo en estos 4 años. ¿Ah? En el caso de la Universidad de Chile, que efectivamente haya una mayor integración entre las distintas unidades de la universidad. ¿Ah? Yo tiendo a pensar que, bueno, se ha dicho, ¿no?, que una de las debilidades de la Universidad de Chile es esta fragmentación que tiene. ¿Ah? Eso me gustaría verlo como realmente que sea suavizado en los próximos 4 años. ¿Ah? Ujú. A nivel de la facultad me gustaría efectivamente ver una facultad fortalecida donde efectivamente se valora los bosques, la sociedad, el agua, la biodiversidad de una manera diferente. Eh, Porque yo creo que es importante eh, considerar la valoración que tienen las distintas disciplinas, ¿ah? Y que hay como Mm. un trastorno que ha ocurrido en los últimos, no sé, 50 años, ¿ah? En el fondo de que hay algunas disciplinas que son valoradas. Y aquí recuerdo el discurso que hizo don Andrés Bello en la inauguración de la Universidad de Chile, donde decía que todas las, 1840, claro, 1843, todas las piedras del alma 1843. son sumamente importantes, o sea, no hay ninguna que pueda estar ausente y que si falta tan solo una, efectivamente este organismo, este macroorganismo que es la universidad, se vería enfermo. Y yo digo, bueno, ¿qué visión tuvo en ese tiempo, en los albores de la República, para darse cuenta que las artes, la historia, ¿ah?, en este caso Mm. particular de lo que estoy hablando, de los bosques, son tan Sí, importantes? ¿Ah? Entonces me gustaría que ese cambio de sí, conciencia del que hablábamos al principio se manifestara, bueno, a nivel de país, a nivel de Universidad de Chile, a nivel de facultad, y que sí. pudiéramos valorar más otras disciplinas. Sí, y déjeme agregar algo que es una opinión completamente personal, decano, pero en complemento con lo que usted dice. Vivir en las ciudades es una forma de ignorancia también. Vivir solo en las ciudades es una forma de ignorancia también. Y hay algunas disciplinas que nos permiten conectarnos mejor con nuestro entorno natural. Por eso hoy día se vuelven cada vez más importantes, ¿no? O sea, conversar con usted, por ejemplo, es una oportunidad para poder hablar de nuestro ecosistema, de nuestros ríos, que son tan vitales o sea, son absolutamente vitales para la vida humana. Pero agrego algo más, ¿ah? Por alguna razón que imagino que era de necesidad o de mejor funcionamiento, es curioso que todas esas carreras estén en la facultad que queda más lejos del centro, ¿no? Y creo que es importante también invertir esas ideas de qué es lo que está más al centro, y así sucesivamente. Así es que nosotros por acá, encantados de haber conversado con usted, decano, y de seguir conversando sobre las tareas que lleva a cabo la facultad. Muchas gracias por esta conversación, que tenga un buen día y por supuesto Ya, saludos a toda la comunidad. ¿Mm? muchas gracias. Solamente quería agregar que las ciudades no están ajenas a los ecosistemas. ¿Ah? Eso lo No, podemos po. conversar en otra ocasión. Bueno, esa es otra idea ignorante con la que vivimos, es un autoengaño, ¿no? Muchas gracias, decano, que esté bien. Muchas gracias. 9:56, nos vamos porque inmediatamente viene el semáforo con Antonella Esteves. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición de Radioanálisis.